Daniel Hayes siempre había soñado con una vida de aventuras, éxito y libertad. Pero a los 35 años se sentía atrapado, cuidando de su madre enferma, atascado en un trabajo que odiaba, ahogado en remordimientos. Cuando ella fallece, descubre un secreto impactante, una fortuna escondida y un pasado que nunca conoció. ¿Pero es demasiado tarde para enmendar las cosas? Antes de empezar la historia, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El despertador zumbó con fuerza sobre la mesilla de noche. Daniel Hayes gimió y lo apagó de un golpe. Otro lunes por la mañana, otro día lidiando con las constantes necesidades y quejas de su madre. A sus 35 años, esperaba estar viviendo su propia vida para entonces, viajando por el mundo, saliendo con mujeres hermosas y construyendo su carrera. En cambio, estaba atrapado en este pequeño pueblo, cuidando de Eleanor. «Daniel, Daniel, ¿estás despierto?», llamó su madre desde la otra habitación. «Necesito mi medicación y no encuentro mis gafas». Daniel suspiró frotándose la cara con ambas manos. «Ya voy, mamá», respondió con una voz plana y sin emoción. El pequeño apartamento de 2 dormitorios que compartían se sentía cada día más como una prisión. Daniel se dirigió a la cocina, llenó un vaso con agua y cogió las pastillas, de su madre del organizador de la encimera. Eleanor estaba sentada en su desgastado sillón junto a la ventana, entrecerrando los ojos ante un programa matutino en la pequeña televisión. A sus 72 años, parecía más frágil de lo que indicaban sus años, con su cabello plateado recogido en un sencillo moño, sus manos temblorosas como siempre le ocurría últimamente. «Buenos días», dijo con una sonrisa que Daniel no devolvió. «Lo siento por molestarte tan temprano, pero ya sabes lo importante que es esta medicación». «Lo sé, mamá, me lo dices todos los días». Daniel le entregó las pastillas y el agua y luego empezó a buscar sus gafas. Las encontró en el lavabo. «Aquí tienes», dijo colocándoselas en la mano. «Voy a llegar tarde al trabajo. ¿Vas a venir a cenar?», preguntó Eleanor con voz esperanzada. «Pensé que podría hacer tu asado favorito». Daniel miró su reloj. «No cuentes con ello. Quizás me reúna con unos amigos después del trabajo». La mentira le salió fácil. No tenía amigos, solo una necesidad desesperada de escapar de la sofocante responsabilidad durante unas horas en un bar local. El rostro de Eleanor se entristeció ligeramente, pero rápidamente disimuló su decepción. «Está bien, querido. Deberías pasar tiempo con tus amigos. Eres joven». Cuando Daniel cogió sus llaves y se dirigió a la puerta, Eleanor lo llamó una vez más. «Te quiero, Dani». Él se detuvo, pero no se giró. «Sí, nos vemos luego». La puerta se cerró tras él con un clic definitivo. En Riverside Insurance, donde Daniel trabajaba como tramitador de siniestros, el día se alargó como todos los demás. Su cubículo se sentía tan limitador como su vida en casa. Paredes grises, luces fluorescentes y pilas de papeleo que nunca parecían disminuir. «Hayes, pareces hecho polvo», comentó su compañero de trabajo, Tim, apoyándose en el escritorio de Daniel durante la pausa para comer. «¿Noche dura?», Daniel suspiró. «Vida dura. Mamá estuvo tosiendo medianoche. Tuve que llamar al médico a las 2 de la madrugada». Tim meneó la cabeza con simpatía. «Tío, no sé cómo lo haces. Cuidando de tu madre así. Mis padres están en Florida viviendo la vida loca». «Con suerte tú», murmuró Daniel con la mirada fija en la pantalla de su ordenador. «¿Has pensado en, ya sabes, una residencia? Hay sitios agradables por aquí». Daniel lo había considerado muchas veces, pero la culpa siempre lo detenía. Después de la muerte de su padre hace 5 años, le había prometido cuidar de Eleanor. Además, no podían permitírselo, ni con su sueldo ni con la pequeña pensión de ella. «No podemos permitírnoslo económicamente», dijo simplemente. Tim se encogió de hombros. «Bueno, si alguna vez necesitas un respiro, los chicos y yo vamos a pescar este fin de semana. Eres bienvenido a unirte». La invitación tentó a Daniel más de lo que quería admitir. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo por sí mismo? Esa tarde, Daniel se detuvo en el Murphy's Bar de camino a casa.
La iluminación tenue y el silencioso murmullo de las conversaciones ofrecían un escape temporal. Se tomó una cerveza en la barra viendo un partido de béisbol en la televisión montada en la pared. ¿Otro día duro?, preguntó Joe, el camarero que había llegado a conocer a Daniel durante los últimos meses de sus cada vez más frecuentes visitas. Como siempre, respondió Daniel, tomando un largo trago. Solo necesitaba un minuto antes de ir a casa. Joe asintió, limpiando la barra. ¿Cómo? ¿Está tu madre? Necesitada, frágil, lo de siempre. El teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Eleanor, por tercera vez esa hora, lo silencia sin mirarlo. Una mujer a unos pocos asientos llamó su atención. Rubia, atractiva, tal vez de 30 y pocos años. Le sonrió, y Daniel sintió que algo se removía en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que habló con una mujer que no fuera su madre o una compañera de trabajo? Le devolvió la sonrisa y ella se movió al taburete de al lado. «Soy Megan», dijo Daniel. Durante la siguiente hora disfrutó de su compañía, el flirteo, la normalidad de todo ello. Intercambiaron números y por primera vez en meses, Daniel sintió una chispa de posibilidad. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente se dirigió a casa, ligeramente ebrio y considerablemente más ligero de espíritu. El apartamento estaba a oscuras cuando entró, excepto por una pequeña lámpara en la sala de estar. Eleanor se había quedado dormida en su silla, una cena congelada sin abrir en la bandeja a su lado. Su medicación permanecía sin tomar. Sin culpa le golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mamá», dijo suavemente tocándole el hombro. «Mamá, despierta. Necesitas tomar tus pastillas». Eleanor se removió lentamente, sus ojos enfocándose en él. «Daniel, ¿qué hora es?» «Es tarde. Lo siento. Perdí la noción del tiempo». La ayudó a sentarse más derecha, luego le entregó la medicación y un vaso de agua fresco. «Estaba preocupada», dijo con la voz baja pero no acusatoria. «No respondiste al teléfono. Se me agotó la batería», mintió evitando su mirada. «Vamos a acostarte». Mientras la ayudaba a llegar a su habitación, Eleanor se apoyó pesadamente en su brazo. «Odio ser una carga para ti, Dani. Sé que esta no es la vida que querías». La verdad de sus palabras le dolió. «No te preocupes por eso, mamá. Está bien», pero no estaba bien. Y mientras Daniel yacía en la cama esa noche, mirando el techo, el peso del resentimiento y la obligación lo oprimía. Pensó en la sonrisa de Megan, en el viaje de pesca de Tim, en todos los sueños que alguna vez tuvo y que ahora parecían imposiblemente fuera de su alcance. Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Daniel abordó el tema que había estado evitando. «Mamá, he estado pensando, quizás deberíamos considerar algunas opciones». Eleanor levantó la vista de su tostada, con confusión en los ojos. «¿Opciones? Para tu cuidado. Hay lugares agradables donde tendrías gente alrededor todo el tiempo. Atención profesional». Intentó mantener su voz suave, razonable. Su mano temblaba más de lo habitual mientras dejaba la taza de té. «¿Quieres internarme en una residencia? No una residencia cualquiera, una comunidad, con actividades y gente de tu edad. Pero no podemos permitírnoslo, Daniel. Tú lo sabes». Daniel había pasado media noche investigando. «Hay programas, subvenciones, podríamos hacerlo funcionar». Le tomó la mano a través de la mesa. «Mamá, yo no estoy preparado para darte el cuidado que necesitas». Las lágrimas brotaron en los ojos de Eleanor. «¿Es porque soy demasiado problemática?» «No», dijo rápidamente, aunque la mentira se le atascó en la garganta. «Es porque quiero que tengas el mejor cuidado posible». La conversación terminó sin resolución, pero la semilla había sido plantada. Durante las siguientes semanas, Daniel recopiló folletos e hizo consultas. La mayoría de las instalaciones decentes estaban muy lejos de sus posibilidades, pero encontró un pequeño y modesto centro de asistencia a la tercera edad en las afueras del pueblo. No era lujoso, pero estaba limpio, y el personal parecía atento. Eleanor se resistió al principio, pero a medida que su salud seguía deteriorándose,
otro pequeño derrame cerebral que la dejó aún más dependiente, comenzó a aceptar gradualmente lo inevitable. «No quiero ser una carga», dijo una tarde, después de que Daniel hubiera pasado una hora al teléfono con su médico. «Tal vez tengas razón con lo de la residencia». El alivio que sintió Daniel fue inmediato y abrumador, seguido rápidamente por la vergüenza. Debería estar triste, reacio, no contando los días hasta su libertad. Los arreglos se hicieron rápidamente. Eleanor se mudaría a Sunset Grove al mes siguiente. Daniel la visitaría los fines de semana. Venderían la mayoría de sus pertenencias. No había espacio para mucho en su nuevo apartamento pequeño, y usarían el dinero para complementar su cuidado. A medida que se acercaba el día de la mudanza, Daniel se encontró pasando más tiempo lejos del apartamento. Salió en una cita con Megan, quien resultó ser una recién divorciada y refrescantemente sencilla. Se unió a Tim y sus amigos para tomar unas copas después del trabajo. Incluso comenzó a mirar anuncios de apartamentos en la ciudad, a una hora de distancia, donde las oportunidades de trabajo eran mejores. La noche anterior a la mudanza de Eleanor, Daniel llegó a casa tarde de nuevo para encontrar a su madre, sentada en la oscuridad, un álbum de fotos abierto en su regazo. «Ven a mirar esto conmigo», dijo, dándole palmaditas al sofá a su lado. «He estado revisando viejos recuerdos». Daniel dudó, luego se sentó. El álbum estaba lleno de fotos de él cuando era niño. Fiestas de cumpleaños, obras escolares, viajes de pesca con su padre. «Eras un niño tan feliz», dijo Eleanor suavemente, tocando una foto de Daniel de unos 10 años, sonriendo ampliamente con un diente delantero que faltaba. «Tu padre y yo solíamos hablar de en qué podrías convertirte. Él siempre decía que eras especial». Daniel tragó saliva. «Mamá, sobre mañana...» «Está bien, Dani, lo entiendo. Necesitas recuperar tu vida». Cerró el álbum y se lo colocó en las manos. «Quiero que te quedes con esto. Y recuerda que, pase lo que pase, has sido la luz de mi vida». Daniel no pudo dormir esa noche. El álbum de fotos estaba sobre su cómoda, una silenciosa reprimenda. Por la mañana, ayudó a Eleanor a empacar sus pocas pertenencias restantes en una pequeña maleta. El apartamento parecía vacío, la mayoría de los muebles ya vendidos o donados. El viaje a Sunset Grove fue silencioso. Eleanor miraba por la ventana, señalando ocasionalmente puntos de referencia de la infancia de Daniel. El parque donde aprendió a andar en bicicleta, la heladería donde iban las tardes de verano. En la instalación, una alegre enfermera llamada Brenda les mostró la habitación de Eleanor. Era pequeña pero ordenada, con una cama individual, una cómoda y una ventana con vista a un jardín interior. «El comedor está justo al final del pasillo», explicó Brenda. «Y tenemos actividades todos los días. Bingo los martes, noche de cine los viernes». Eleanor asintió cortésmente, pero Daniel pudo ver que sus manos temblaban más de lo habitual. «Te ayudaré a desempacar», dijo, abriendo su maleta en la cama. Trabajaron juntos en silencio, arreglando sus pocos objetos personales, una foto enmarcada de ella con el padre de Daniel, un pequeño pájaro de cerámica que había pertenecido a su madre, su Biblia. Cuando llegó el momento de irse, Daniel se encontró demorándose. «¿Estás segura de que estarás bien?», preguntó de repente inseguro. Eleanor sonrió valientemente. «Por supuesto, esto es lo mejor. Puedes venir a visitarme cuando quieras». «Lo haré», prometió. Todos los fines de semana. Ambos sabían que era una promesa que quizás no cumpliría. Mientras se abrazaban para despedirse, Eleanor susurró: «Te quiero, Dani. Siempre te querré». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Yo también te quiero, mamá». Caminó lentamente hacia su coche, mirando hacia atrás una vez para ver a Eleanor de pie en la puerta de Sunset Grove, una pequeña y frágil figura despidiéndose. Algo en su interior quería correr de vuelta, decirle que había cometido un error, que la llevaría a casa, pero no lo hizo. Subió a su coche y se fue, diciéndose a sí mismo que esto era lo mejor para ambos. Esa noche, en el apartamento vacío, Daniel abrió una botella de whisky y bebió hasta que la culpa disminuyó. Llamó a Megan,
quien vino y durante unas horas logró olvidarse. Al día siguiente, presentó una solicitud para un apartamento en la ciudad y actualizó su currículum. Cuando sonó su teléfono y vio el número de Sunset Grove, dudó antes de contestar. Señor Hayes, soy Brenda de Sunset Grove. Parece que su madre está teniendo algunos problemas para adaptarse. Está preguntando por usted. Daniel cerró los ojos. Dígale que estoy ocupado hoy. Intentaré pasarme el próximo fin de semana. Colgó antes de que Brenda pudiera responder. Luego apagó su teléfono por completo. Libertad. Esto era lo que quería, ¿verdad? No más responsabilidades. No más culpa, no más dejar su vida en espera. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Pasó una semana, luego otra. Daniel la visitó una vez brevemente, encontrando a Eleanor estable pero apagada. Puso excusas sobre el trabajo, sobre la búsqueda de un apartamento. Ella no lo cuestionó, solo asintió y preguntó sobre su vida con genuino interés. El apartamento de la ciudad llegó. Le siguió una mejor oferta de trabajo. Daniel renunció a Riverside Insurance y comenzó a empacar el apartamento. Cuando llamó a Sunset Grove para darles su nueva información de contacto, la voz de Brenda fue fría. Su madre pregunta por usted todos los días, señor Hayes. Se queda mirando la puerta. La culpa lo atravesó. He estado ocupado. Me estoy mudando, empezando un nuevo trabajo. Lo entiendo. ¿Debo decirle que la visitará pronto? Daniel dudó. No estoy seguro de cuándo podré. La ciudad está a 1 hora de distancia y con el nuevo trabajo, el silencio. De Brenda habló mucho. El día que Daniel se mudó a la ciudad, no se detuvo en Sunset Grove para despedirse en persona. Llamó en su lugar, hablando brevemente con Eleanor, haciendo promesas vagas sobre visitarla tan pronto como las cosas se calmen. A medida que las semanas se convirtieron en meses, esas promesas se hicieron más difíciles de cumplir. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. La voz de Eleanor se debilitó, se volvió más distante, y Daniel encontró más fácil poner excusas que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Se había alejado, y con cada día que pasaba, la distancia entre ellos crecía, no solo en millas, sino en el endurecimiento de su corazón contra la culpa que amenazaba con consumirlo si la dejaba entrar. En la ciudad, Daniel se creó una nueva vida. Un bonito apartamento, un trabajo desafiante, una relación con Megan que evolucionó en algo casi serio. Se dijo a sí mismo que era feliz, libre, pero a veces en los momentos de silencio antes de dormir, recordaba el álbum de fotos, aún guardado en una caja que no había abierto desde la mudanza. Y se preguntaba si el precio de su libertad había sido demasiado alto después de todo. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que el verdadero coste aún estaba por revelarse. 6 meses habían pasado desde que Daniel se mudó a la ciudad. Su nueva vida era todo lo que había imaginado. Un apartamento moderno con ventanales que daban al horizonte, un trabajo en Preston Financial que pagaba el doble de lo que ganaba en su ciudad natal, y fines de semana llenos de restaurantes, clubes y Megan. «Daniel, ¿estás ahí?», dijo Megan agitando la mano delante de su cara. Estaban tomando un brunch en una cafetería de lujo, del tipo que sirve tostadas de aguacate por $15 y tiene una cola fuera de la puerta todos los fines de semana. «Perdón», dijo Daniel, forzando una sonrisa. «¿Qué decías?» «Te preguntaba si querías ir a la fiesta de los Thompson el próximo fin de semana. Mark acaba de ascender y lo celebran en su casa del lago». Megan estudió su rostro. «¿Estás bien? Has estado distraído toda la mañana». Daniel tomó un sorbo de su mimosa. «Estoy bien, solo pensando en el trabajo». Pero no era el trabajo lo que tenía en mente. Esa misma mañana había recibido un mensaje de voz de Brenda en Sunset Grove. Era la tercera llamada este mes, cada una más urgente que la anterior. «Señor Hayes, por favor, llámenos lo antes posible con respecto a su madre. Su condición ha empeorado y necesitamos discutir su plan de atención». Había borrado el mensaje, sin devolver la llamada como los demás. Era más fácil así, fingir que esa parte de su vida ya no existía. Sus visitas habían disminuido de mensuales a ninguna en absoluto.
Sus llamadas se habían vuelto menos frecuentes, más cortas, más superficiales. Y cada vez, Eleanor nunca se quejó, nunca lo acusó. Solo preguntó sobre su vida con genuino interés. «La fiesta suena genial», le dijo a Megan, apartando la persistente voz de la culpa. «Cuéntame». Más tarde esa tarde, mientras Megan iba de compras con sus amigas, Daniel se encontró solo en su apartamento. El silencio se sentía opresivo. Se sirvió un whisky, un hábito que se había vuelto más frecuente últimamente, y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de la que tanto había querido formar parte. Su teléfono vibró con un mensaje de Tim, su antiguo compañero de trabajo. «Oye, ¿cómo te trata la gran ciudad? No he sabido de ti en mucho tiempo». Daniel miró el mensaje durante un largo momento. Tim había sido un buen amigo, quizás su único verdadero amigo en su ciudad natal, pero mantenerse en contacto significaba que lo recordaría a su antigua vida, a su madre, a todas las promesas que había roto. Escribió una breve y optimista respuesta sobre lo bien que le iban las cosas. Luego dejó su teléfono sin preguntar nada, a Tim a cambio. El whisky ardía al bajar. Daniel fue a su armario y sacó la pequeña caja que había metido en el fondo, la que contenía el álbum de fotos que Eleanor le había dado la noche antes de mudarse a Sunset Grove. No lo había abierto desde que llegó a la ciudad. Sentado al borde de su cama, levantó lentamente la tapa. Ahí estaba él, un niño de 7 años con un hueco en los dientes, sonriendo con orgullo junto a un proyecto de ciencias hecho en casa. En la página siguiente, Daniel, a los 10 años, sentado sobre los hombros de su padre en un partido de béisbol. Luego su graduación de la escuela secundaria, con Eleanor sonriendo a su lado, su brazo envuelto firmemente alrededor de su cintura. Una nota manuscrita cayó entre las páginas. Daniel reconoció la delicada escritura de su madre inmediatamente. «Mi querido Dani, estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Sé que cuidarme no ha sido fácil, y quiero que sepas cuánto aprecio cada pequeña muestra de bondad. Tu padre también estaría muy orgulloso de ti. Recuerda que, pase lo que pase, siempre serás mi mayor alegría. Con todo mi amor, mamá». La garganta de Daniel se apretó. Cerró el álbum rápidamente y lo volvió a meter en la caja, incapaz de enfrentar el peso del amor incondicional de su madre. Un amor que él había desechado tan despiadadamente. Su teléfono sonó rompiendo el silencio. Sunset Grove de nuevo. Esta vez, contra su mejor juicio, contestó. «Señor Hayes, soy el Dr. Patel de Sunset Grove. Le llamo por su madre». «¿Está bien?», preguntó Daniel, sorprendido por la preocupación en su propia voz. «Me temo que ha tenido otro derrame cerebral, más grave que el anterior. Ahora está estable, pero su estado está empeorando. Sería mejor que viniera a verla». Daniel sintió que se formaba un nudo frío en su estómago. «¿Qué tan grave es?». «Lo suficientemente grave como para que no deba retrasar su visita, Sir Hayes». El tono del médico era profesional, pero llevaba una nota inconfundible de juicio. Intentaré ir mañana», dijo Daniel, ya calculando mentalmente qué excusa podría darle a su jefe por faltar al trabajo. Después de colgar, Daniel se quedó en medio de su caro apartamento, sintiéndose más perdido que en meses. La culpa que había estado reprimiendo se abalanzó sobre él como una ola. Se sirvió otro whisky, más grande esta vez, y lo bebió rápidamente. Su teléfono volvió a vibrar. Megan preguntando si quería encontrarse con ella y sus amigos para cenar. Él se negó, alegando un dolor de cabeza. La idea de charlar y fingir que todo estaba bien parecía imposible ahora. Esa noche, Daniel apenas durmió. Se dio vueltas y vueltas, atormentado por imágenes de su madre sola en una cama de hospital, preguntándose dónde estaba su hijo. Por la mañana había tomado su decisión. Llamó a su jefe, explicándole que tenía una emergencia familiar. Luego hizo una maleta de viaje. El viaje de regreso a su ciudad natal se sintió más largo que la hora que realmente tardó. Cada milla trajo una sensación más pesada de miedo y vergüenza. ¿Qué encontraría cuando llegara?
Eleanor siquiera querría verlo después de todo este tiempo. Sunset Grove se veía exactamente igual que como lo recordaba. Un modesto edificio de ladrillo rodeado de jardines cuidadosamente cuidados. Pero se sentía diferente de alguna manera, menos como un lugar donde había abandonado a su madre y más como un hospital esperando dar malas noticias. En la recepción, una joven que no reconocía levantó la vista de su ordenador. ¿Puedo ayudarlo? Soy Daniel Hayes, el hijo de Eleanor Hayes. Estoy aquí para verla. Algo brilló en el rostro de la mujer. Reconocimiento, quizás, o juicio. Por supuesto. Déjeme llamar a Brenda por usted. Unos momentos después, Brenda apareció en el pasillo. Había envejecido desde la última vez que Daniel la vio, o quizás él simplemente no había notado las líneas alrededor de sus ojos antes. Señor Hayes, dijo con un tono cuidadosamente neutral. Gracias por venir. Su madre está ahora en el ala médica, habitación 218. ¿Cómo está?, preguntó Daniel siguiendo a Brenda por el corredor. Tiene días buenos y días malos. Hoy ha sido difícil. Brenda se detuvo frente a una puerta. Puede que no lo reconozca inmediatamente. Trate de no alarmarse si parece confundida. Daniel asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Brenda abrió la puerta y allí estaba Eleanor, viéndose tan pequeña en la cama del hospital, conectada a monitores que sonaban suavemente en la habitación silenciosa. Su cabello plateado, que siempre había mantenido cuidadosamente peinado, yacía plano sobre la almohada. Su piel estaba pálida, casi translúcida. «Mamá», dijo Daniel suavemente, acercándose a la cama. Los ojos de Eleanor se abrieron lentamente. Lo miró durante un largo momento, y Daniel temió que no lo reconociera en absoluto. Entonces una leve sonrisa tocó sus labios. «¿Dani? ¿De verdad eres tú?» El alivio fue abrumador. Daniel le tomó la mano, alarmado por lo delgada y frágil que se sentía en la suya. «Soy yo, mamá, estoy aquí. Sabía que vendrías», susurró. «Les dije que mi hijo vendría». La simple fe en sus palabras apuñaló el corazón de Daniel. «Lo siento por tardar tanto». Los ojos de Eleanor, aunque nublados por los medicamentos, estudiaron su rostro. «Pareces cansado, Dani. ¿Te estás cuidando?» Incluso después de todo, su principal preocupación era por él. Daniel sintió que las lágrimas lo amenazaban y parpadeó para contenerlas. «Estoy bien, mamá. No te preocupes por mí. ¿Cómo te sientes?» «Ah, solo un poco cansada. Los médicos hacen tanto alboroto». Le apretó la mano débilmente. «Cuéntame sobre tu vida en la ciudad. ¿Es todo lo que esperabas?» Durante la siguiente hora, Daniel se sentó junto a su cama, contándole versiones desinfectadas de su nueva vida, omitiendo la soledad, la bebida, la sensación de vacío que había estado creciendo dentro de él. Eleanor escuchó atentamente, haciendo preguntas cuando tenía fuerzas. Sus ojos nunca se alejaban de su rostro, como si lo memorizara. Cuando el doctor Patel entró para revisar a Eleanor, Daniel salió al pasillo con él. «¿Qué pasó exactamente? ¿Qué tan grave es este derrame cerebral?» «Afecta al lado izquierdo de su cerebro», explicó el doctor Patel. «Está experimentando parálisis parcial en el lado derecho y algunas dificultades del habla, aunque esas van y vienen. Pero, señor Hayes, esto es parte de un patrón de declive más amplio. El corazón de su madre está débil. Ha tenido varias AIT, mini ictus, en los últimos meses». «¿Y me lo están diciendo ahora?», preguntó Daniel, con la ira elevándose en su voz. La expresión del doctor Patel permaneció tranquila pero incisiva. «Hemos estado intentando contactarlo durante algún tiempo, señor Hayes. La información de contacto que proporcionó...» «Lo sé», interrumpió Daniel, con la vergüenza reemplazando a la ira. «Debería haber estado más disponible. Lo que importa es que esté aquí ahora», dijo el doctor Patel. «Le sugiero que pase todo el tiempo que pueda con ella. Asegúrese de que sus asuntos estén en orden». Las implicaciones de las palabras del médico no pasaron desapercibidas para Daniel. «¿Se está muriendo? Estamos haciendo todo lo posible, pero dada su edad y su estado general, debería prepararse». «Para esa posibilidad sí»,
Las palabras golpearon a Daniel como un golpe físico. Muriendo. Su madre se estaba muriendo y él había desperdiciado el tiempo precioso que les quedaba fingiendo que ella no existía. Agradeció al doctor Patel mecánicamente y regresó a la habitación de Eleanor, donde se había quedado dormida. Daniel se sentó a su lado, observando el lento ascenso y descenso de su pecho, escuchando el pitido constante de los monitores. Sacó su teléfono para llamar a Megan, para explicarle que no volvería esa noche, quizás ni por varios días, pero se encontró dudando. ¿Qué diría? Que la madre de la que apenas había hablado, la que había abandonado, ahora se estaba muriendo. En cambio, envió un mensaje de texto a su jefe diciendo que la emergencia familiar era más grave de lo que había pensado y que necesitaría el resto de la semana libre. Luego apagó su teléfono y se acomodó para una larga noche junto a la cama de Eleanor. Los siguientes días siguieron un ritmo. Daniel pasó sus días en Sunset Grove, hablando con Eleanor cuando estaba despierta, sentado en silencio con ella cuando dormía. Se reunió con sus médicos, revisó sus historiales médicos y se sorprendió al descubrir cuánto había empeorado su salud en los meses desde que dejó de visitarla. Por las noches, se quedaba en un hotel cercano, incapaz de enfrentar el apartamento vacío que alguna vez compartió con ella. Revisaba sus correos electrónicos del trabajo, intercambiaba mensajes de texto breves con Megan, que se estaba volviendo cada vez más impaciente con sus vagas explicaciones, y caía en un sueño agotador, solo para despertarse temprano y regresar a su vigilia. Al tercer día, mientras Daniel leía en voz alta uno de los libros favoritos de Eleanor, ella de repente le tomó la mano. «Dani», dijo con una voz más clara de lo que había estado en días, «necesitamos hablar de algunas cosas». Daniel dejó el libro a un lado. «¿Qué cosas, mamá?» «Cosas prácticas, lo que sucede después». Levantó una mano cuando él comenzó a protestar. «No, Dani, no tengo miedo, y necesitamos ser honestos el uno con el otro ahora». La garganta de Daniel se apretó con emoción. «Está bien, mamá. En mi habitación, en el cajón de la mesita de noche, hay una carpeta con mi testamento y algunos otros papeles. Todo es muy sencillo. No tengo mucho, pero lo que tengo es tuyo. Mamá, por favor, no quiero hablar de esto. Es importante», insistió. «Y hay una llave, una caja de seguridad en el First National Bank del centro. Caja 247. Tendrás que ir. Allí cuando llegue el momento». Daniel asintió sin confiar en sí mismo para hablar. «Prométeme que irás», dijo Eleanor, con su agarre en su mano sorprendentemente fuerte. «Es importante, Dani». «Lo prometo», dijo, aunque la idea de revisar los asuntos finales de su madre lo llenaba de miedo. «Pero te vas a poner bien, mamá. Te mejorarás y...» «Dani», la interrumpió suavemente. «Ambos sabemos que eso no es cierto, y está bien, he tenido una buena vida. Solo quiero asegurarme de que estés cuidado cuando me vaya». La ironía de sus palabras, que ella, incluso ahora, estaba preocupada por cuidarlo, era casi demasiado para soportar. «No merezco tu preocupación», dijo Daniel, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Después de cómo te he tratado...» «Basta», dijo Eleanor con firmeza. «Eres mi hijo. Nada cambiará eso ni cambiará cuánto te amo. Entiendo por qué necesitabas construir tu propia vida». «Pero te abandoné», dijo Daniel, la confesión rasgándose de él como una herida física. «Te dejé aquí y apenas miré atrás». «¿Qué clase de hijo hace eso?». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Uno humano. Todos cometemos errores, Dani. La pregunta es qué hacemos después de reconocerlos». Le apretó la mano. «Estás aquí ahora. Eso es lo que me importa». Se quedaron en silencio por un rato, el peso del perdón flotando entre ellos. Finalmente, Eleanor volvió a hablar, con la voz más débil. «Cuéntame más sobre tu vida en la ciudad. ¿Eres feliz allí?». La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. ¿Era feliz? Tenía todo lo que creía que quería. El trabajo, el apartamento, Megan. Pero la felicidad, eso había sido más difícil de conseguir de lo que esperaba. «Es complicado»,
admitió. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Eleanor sonrió tristemente. La vida está llena de elecciones, Dani. Algunas de las que nos arrepentimos, otras no. Pero tenemos que seguir adelante. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Estoy un poco cansada ahora. ¿Te importaría si descanso un rato? Por supuesto que no, dijo Daniel, ajustándole la manta. Estaré aquí cuando despiertes. Mientras Eleanor se quedaba dormida, Daniel sacó su teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Megan y un mensaje de texto que decía: ¿debería preocuparme? Llámame. Salió al pasillo para devolver su llamada. Daniel, finalmente, ¿qué está pasando? La voz de Megan estaba llena de irritación. Has estado fuera durante días sin apenas explicación. Lo siento, dijo Daniel, manteniendo su voz baja. Es mi madre, ella no está bien. Hubo una pausa. Tu madre. Ni siquiera sabía que tenías una madre. La afirmación, tan absurda como reveladora, golpeó a Daniel con fuerza. Era cierto, apenas había mencionado a Eleanor a Megan en todos sus meses juntos. Todo el mundo tiene una madre, Megan. ¿Ya sabes? ¿A qué me refiero? Nunca hablas de ella, nunca la visitas, y de repente desapareces durante días por culpa de ella. Se está muriendo, dijo Daniel, las palabras saliendo con más aspereza de lo que pretendía. Lo siento si te resulta inconveniente. Otra pausa, más larga esta vez. Lo siento, Daniel, no lo sabía. ¿Hay algo que pueda hacer? La ira se le escapó. No, solo necesito algo de tiempo aquí. No sé cuándo volveré. Lo entiendo, dijo. Megan, aunque su tono sugería que no del todo, llama cuando puedas. Después de colgar, Daniel regresó a la habitación de Eleanor. Ella seguía durmiendo plácidamente, su respiración regular. Se sentó junto a su cama y por primera vez desde que llegó se permitió llorar. Por el tiempo perdido, por el egoísmo que lo había mantenido alejado, por la madre que estaba a punto de perder. A la mañana siguiente, Daniel se despertó sobresaltado, con el cuello rígido de haber dormido en la silla. Eleanor ya estaba despierta, mirándolo con una ternura en los ojos que le dolía el pecho. «Buenos días», dijo ella. «No deberías haber dormido toda la noche en esa silla tan incómoda». «Quería estar aquí», dijo Daniel, estirándose. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor por verte», respondió ella. «Sabes, he estado pensando en nuestra antigua casa, la de cuando creciste. ¿Recuerdas la casa del árbol que te construyó tu padre?» Daniel sonrió al recordar. «Por supuesto, pasé la mitad de mi infancia en esa casa del árbol. Estabas tan orgulloso cuando le ayudaste a clavar las tablas». Los ojos de Eleanor adquirieron una mirada lejana. «Te quería mucho, Dani. Los dos. Todo lo que hacíamos era por ti». La simple afirmación golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. ¿Cómo lo había olvidado? ¿Cómo había llegado a ver a su madre como una carga, cuando todo el tiempo ella había estado motivada por el amor? Pasaron la mañana rememorando el pasado. Vacaciones familiares, fiestas, momentos cotidianos que habían parecido insignificantes en su momento, pero que ahora se sentían preciosos en su ordinariez. La energía de Eleanor iba y venía, pero su memoria seguía siendo sorprendentemente nítida para el pasado lejano. Alrededor del mediodía, el doctor Patel entró para su revisión diaria. «Señora Hayes, hoy se la ve más alerta», dijo, revisando sus constantes vitales. «¿Cómo está el nivel de dolor?» «Soportable», dijo Eleanor, aunque Daniel notó la tensión alrededor de sus ojos que sugería lo contrario. Después del examen, el doctor Patel hizo un gesto a Daniel para que saliera de nuevo. «Su madre parece un poco más fuerte hoy, pero no se deje engañar. Estos repuntes a veces ocurren cerca del final, un ascenso final antes de...» Daniel asintió, entendiendo lo que el médico no decía. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz apenas audible. «Es imposible decirlo con exactitud. Días, quizás una semana o 2 como mucho. Lo importante es que esté cómoda y no sola». Daniel regresó al lado de Eleanor, con una determinación renovada de hacer que cada momento contara. Se acabaron las pérdidas de tiempo, se acabaron los remordimientos. A medida que avanzaba la tarde, Eleanor volvió a cansarse.
Dani, dijo, su voz debilitándose, en la caja de seguridad lo entenderás todo. Prométeme que irás. Lo prometo. Mamá, dijo Daniel tomándole la mano, pero no nos preocupemos por eso ahora. Los ojos de Eleanor se cerraron. Solo voy a descansar un rato, murmuró. Quédate conmigo, Dani. No me voy a ningún sitio, prometió. Y lo decía en serio. Los días siguientes siguieron un patrón similar, con Eleanor teniendo breves periodos de lucidez seguidos de periodos más largos de sueño. Daniel permaneció a su lado, saliendo solo para ducharse en el hotel y cambiarse de ropa. Llamó a su jefe y le explicó la situación con más detalle, arreglando una ausencia indefinida. Las llamadas de Megan se volvieron menos frecuentes, sus mensajes de texto más superficiales, pero Daniel se dio cuenta de que apenas lo notaba. Lo que importaba ahora era aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba con Eleanor. Le leía, hablaba con ella y, lo más importante, la escuchaba. Realmente la escuchaba, quizás por primera vez en años. En lo que resultaría ser su último día juntos, Eleanor parecía particularmente lúcida. «Dani», dijo con una voz sorprendentemente fuerte, «quiero que sepas algo. He tenido una vida maravillosa. Tu padre y yo fuimos muy felices juntos, y luego te tuvimos a ti, nuestra mayor alegría. No me arrepiento de nada». Daniel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí me arrepiento, mamá, de muchas cosas. ¿De cómo te traté?» «No», interrumpió Eleanor. «Ningún arrepentimiento, Dani, prométemelo. Aprende del pasado, pero no te quedes atascado en él. Vive tu vida plenamente y con bondad. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Lo intentaré, mamá. Lo prometo». Eleanor sonrió y cerró los ojos. «Te quiero, Dani. Siempre te he querido». «Yo también te quiero, mamá», dijo Daniel, quebrándosele la voz. Esas fueron las últimas palabras que se dijeron el uno al otro. Eleanor cayó en un estado de inconsciencia esa noche, su respiración cada vez más trabajosa. Daniel se sentó a su lado, tomándole la mano, diciéndole todas las cosas que debería haber dicho hace años, cuánto apreciaba sus sacrificios, cuánto lamentaba haberla dado por sentada, cuánto la quería. En las primeras horas de la mañana, con Daniel todavía a su lado, Eleanor Hayes dio su último suspiro. Fue pacífico, casi imperceptible. Un momento estaba allí, y al siguiente ya no. Daniel se quedó sentado en silencio, aturdido durante varios minutos antes de alertar a la enfermera nocturna. Lo que siguió fue una vorágine de actividad. Los médicos confirmando su fallecimiento, los formularios que se firmaban, los pésames que se ofrecían. Daniel pasó por todo ello en un estado de incredulidad aturdida. Al amanecer, se encontró sentado solo en la habitación de Eleanor en Sunset Grove, no en la habitación del hospital donde había muerto, sino en su habitación habitual, el pequeño espacio que había sido su hogar durante el último año. Abrió el cajón de la mesita de noche y encontró la carpeta que ella había mencionado, que contenía su testamento, información del seguro y la llave de la caja de seguridad. Mientras sostenía la pequeña llave en su mano, Daniel recordó su promesa. Lo que hubiera dentro de esa caja, su madre había querido que lo viera. Había sido importante para ella, y después de todas las maneras en que le había fallado en la vida, no la fallaría en esta petición final. Lo que no podía saber era que el contenido de esa caja de seguridad lo cambiaría todo. No solo su comprensión de su madre, sino toda su vida. La mañana después de la muerte de Eleanor amaneció fría y gris, igualando el estado de ánimo de Daniel mientras conducía al First National Bank. No había dormido, no había comido, apenas había conseguido ducharse y cambiarse de ropa. Su madre se había ido, y la realidad de ello le golpeaba en oleadas de dolor, arrepentimiento e incredulidad. El banco estaba recién abierto cuando llegó. Una joven con una sonrisa compasiva lo recibió en el mostrador de atención al cliente. «Necesito acceder a una caja de seguridad», dijo Daniel, con la voz ronca por el llanto. «Mi madre falleció ayer y quería que lo revisara». «Lo siento mucho por su pérdida», dijo la mujer. «¿Tiene la llave y el número de caja?» Daniel entregó la pequeña llave del cajón de la mesita de noche de Eleanor. «Caja 247»,
¿Y alguna identificación, por favor? Daniel buscó en su cartera, sacando su carnet de conducir. La mujer lo examinó. Luego revisó su ordenador. Sí, veo a la señora Hayes que lo tiene registrado como cotitular de la caja. Si me sigue, por favor. Él la siguió a través de una puerta pesada a una habitación llena de cajas metálicas de varios tamaños. Ella usó su llave maestra junto con la llave de Daniel para abrir la caja 247. Luego discretamente salió, dejándolo solo. Daniel miró el contenedor de metal durante un largo momento antes de sacarlo. Lo que hubiera dentro había sido lo suficientemente importante como para que su madre lo mencionara repetidamente en sus últimos días. Sus manos temblaron ligeramente al levantar la tapa. Dentro había un grueso sobre Manila, sellado y etiquetado simplemente para Daniel. Lo sacó, reemplazó la caja vacía y llevó el sobre a una pequeña sala privada que el banco proporcionaba a los clientes para examinar sus pertenencias. Sentado a la mesa, Daniel rompió el sello y sacó el contenido. El primer elemento era una carta escrita a mano por su madre. La visión de ella le trajo nuevas lágrimas a los ojos. Esas letras cuidadosas y elegantes que había dado por sentado toda su vida. «Mi querido Danny», comenzaba, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Espero que no estés demasiado triste. He tenido una vida maravillosa, rica en las cosas que realmente importan. El amor, la familia y la alegría de verte crecer hasta convertirte en el hombre extraordinario que eres. Hay algo que te he ocultado, Danny. No por engaño, sino por el deseo de una madre de proteger a su hijo. Tu padre y yo siempre planeamos decírtelo cuando fuera el momento adecuado, pero después de que él muriera, no pude decidirme a desestabilizar el delicado equilibrio de nuestras vidas. Pero ahora te mereces saber la verdad, especialmente porque viene con una responsabilidad que ya no puedo soportar sola». Daniel hizo una pausa, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué verdad? ¿Qué responsabilidad?». Continuó leyendo. «Tu padre y yo vivimos muy sencillamente, como sabes. Te enseñamos el valor del trabajo duro y de la vida modesta. Pero lo que no sabes es que esto fue una elección, no una necesidad. Tu padre, James Hayes, provenía de una familia adinerada, mucho más rica de lo que podrías imaginar. Cuando se enamoró de mí, una enfermera de clase trabajadora, sus padres amenazaron con desheredarlo. Él eligió el amor sobre el dinero y construimos nuestra vida juntos con el salario de su profesor y mis ingresos de enfermera. Lo que James no me dijo hasta años después fue que su abuela le había dejado una herencia sustancial, una que sus padres no podían tocar. Lo invirtió sabiamente, pero lo mantuvo separado de nuestra vida diaria. Queríamos que crecieras, entendiendo el valor de las cosas más allá del dinero, la bondad, la integridad, el trabajo duro. Cuando tu padre murió, heredé todo. La cuenta ha seguido creciendo durante estos años. He usado algo de eso para mi cuidado, pero la mayor parte permanece intacta, esperándote a ti». Las manos de Daniel temblaban tanto que tuvo que dejar la carta por un momento. ¿Dinero? ¿Sus padres siempre habían tenido dinero? Parecía imposible. Cogió la carta y continuó leyendo. «En este sobre encontrarás toda la documentación que necesitas. Números de cuenta, contraseñas, información de contacto del asesor financiero que ha administrado los fondos. Es una suma considerable, Danny. Más que suficiente para cambiar tu vida de la manera que consideres oportuna. Pero la riqueza conlleva responsabilidad. Tu padre creía que el dinero era una herramienta, no una meta. Un medio para ayudar a los demás, no solo a ti mismo. Espero que honres esa creencia en cómo uses esta herencia. Sé que nuestra relación no siempre ha sido fácil, especialmente en estos últimos años. Entiendo por qué necesitabas distancia, por qué cuidar a una madre que envejece se sentía como una carga. Nunca te he culpado por eso, Danny, ni por un solo momento. Mi mayor esperanza es que esta herencia te traiga no solo comodidad y seguridad, sino propósito, que te permita encontrar lo que realmente importa para ti, más allá de las luchas
cotidianas que pueden cegarnos ante las alegrías más profundas de la vida. Te he querido cada día de tu vida, Dani, y continuaré queriéndote más allá de ella. Sé feliz, sé amable, y recuerda que la mayor riqueza no se mide en dólares, sino en cómo tocamos las vidas de los demás. Todo mi amor, siempre, mamá. Daniel dejó la carta, con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre, su modesta e incondicional madre, había sido rica todo el tiempo y había vivido en ese pequeño apartamento, dejándolo luchar financieramente, trasladándola a esa modesta residencia de ancianos. ¿Por qué? Con manos temblorosas, examinó el resto del contenido del sobre. Estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, documentos legales. Y a medida que las cifras se enfocaban, Daniel sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. 10 millones de dólares. Su madre había estado sentada sobre 10 millones de dólares mientras vivía en un apartamento deteriorado y luego en una modesta residencia de ancianos. Mientras él trabajaba en un trabajo que odiaba para pagar sus cuentas, mientras él le resentía por ser una carga financiera, 10 millones de dólares. La ironía era casi demasiado para soportar. Daniel recogió los papeles, devolvió la caja de seguridad y caminó hacia su coche en estado de aturdimiento. Se sentó al volante durante casi una hora, mirando a la nada, el sobre en el asiento del pasajero, pareciendo burlarse de él con su presencia. Había abandonado a su madre por la libertad, por la oportunidad de una vida mejor, y todo el tiempo ella podría haberle dado esa vida mejor con una sola conversación, una firma en un cheque, pero no lo había hecho. En cambio, lo había dejado tomar sus propias decisiones, encontrar su propio camino, incluso cuando ese camino lo alejaba de ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Megan. ¿Alguna novedad? ¿Cuándo vuelves? Daniel lo ignoró. ¿Cómo podía explicarle todo esto? ¿Cómo podía decirle a Megan o a cualquiera que había abandonado a su madre secretamente rica para perseguir una vida que él creía que ella no podía darle? En cambio, condujo a la funeraria donde habían llevado el cuerpo de Eleanor. Había arreglos que hacer, detalles que manejar. Durante la reunión con el director de la funeraria, Daniel se movió como un hombre bajo el agua, respondiendo a las preguntas mecánicamente, firmando formularios sin leerlos realmente. Su madre planeó y prepagó todo, explicó amablemente el director de la funeraria. Todo es muy sencillo, tal como ella quería. Por supuesto que sí. Eleanor Hayes había pensado en todo, había planeado todo, incluso cómo revelar su fortuna secreta al hijo que la había abandonado. Los días siguientes pasaron como un borrón. Daniel organizó un pequeño servicio como Eleanor había pedido. Se sorprendió de cuánta gente asistió. Antiguos vecinos, personal de Sunset Grove, antiguos colegas del hospital donde había trabajado como enfermera, incluso algunos de sus propios amigos de la infancia que se habían mantenido en contacto con ella después de que él se fuera. Tim, su antiguo compañero de trabajo, estaba allí, ofreciendo un apretón de manos firme y un hombro en el que apoyarse. Era una señora especial, dijo Tim, siempre preguntando por los demás, nunca quejándose de sus propios problemas. Daniel asintió, incapaz de hablar. ¿Cuánto había ignorado a su propia madre? ¿Cuánto la había subestimado? Después del servicio, Daniel regresó a la habitación de Eleanor en Sunset Grove para recoger sus pocas pertenencias restantes. La habitación se sentía más pequeña de lo que recordaba, más vacía sin su presencia. Brenda le ayudó a empacar la ropa de Eleanor, sus libros, los pocos recuerdos que había guardado a su alrededor. Ella hablaba de ti todo el tiempo, dijo Brenda mientras doblaba cuidadosamente un jersey. Siempre tan orgullosa de tu trabajo en la ciudad, tu nueva vida. Guardaba tu foto justo ahí, en su mesita de noche. Daniel miró la foto enmarcada. Él mismo en su graduación universitaria, sonriendo entre sus padres. Hacía mucho tiempo. No fui un buen hijo, dijo, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Brenda hizo una pausa en su doblado. Ella nunca lo vio así. Ella entendió lo difícil que fue para ti cuidarla.
Ella quería que vivieras tu propia vida. Pero la abandoné, insistió Daniel. La dejé aquí y apenas miré atrás. Todos tenemos remordimientos, señor Hayes. Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Brenda le entregó el jersey doblado. Su madre lo perdonó. La pregunta es si usted puede perdonarse a sí mismo. ¿Podría? Daniel no estaba seguro. Mientras conducía de regreso a su hotel, el peso de su herencia y su arrepentimiento lo oprimían, por igual. $10 millones no podían devolver a su madre. No podía deshacer los meses de negligencia, las promesas abandonadas, las oportunidades perdidas. De vuelta en su habitación, Daniel extendió los documentos financieros sobre la cama, números de cuenta, contraseñas, información de contacto de Jonathan Mercer, el asesor financiero que había administrado la fortuna de la familia Hayes durante décadas. Después de un momento de vacilación, cogió su teléfono y marcó el número. Mercer Financial Group, soy Jonathan. Señor Mercer, soy Daniel Hayes, el hijo de Eleanor Hayes. Hubo una pausa en la línea. Daniel, sí, tu madre me dijo que llamarías. Lo siento mucho por su fallecimiento. Gracias. Daniel vaciló. Acabo de enterarme de todo, el dinero, las inversiones. Todavía estoy intentando procesarlo. Lo entiendo, dijo Jonathan con voz suave. Es mucho para asimilar. Tu madre era una mujer extraordinaria. Administró ese dinero con una sabiduría increíble para alguien sin formación financiera formal. ¿Por qué no usó más de él? Para ella misma, quiero decir. Vivió tan sencillamente. Jonathan rió suavemente. Le pregunté lo mismo muchas veces. Siempre decía que tenía todo lo que necesitaba. La única vez que consideró hacer un retiro importante fue cuando estabas a punto de mudarte a la ciudad. Pensó en comprarte un apartamento directamente, en darte un capital inicial, pero al final decidió que era importante que te hicieras tu propio camino, al menos por un tiempo. Daniel sintió una nueva oleada de emoción apoderándose de él. Incluso entonces, había estado pensando en él, tratando de hacer lo que era mejor para él. ¿Le gustaría reunirse en persona?, preguntó Jonathan. Hay mucho que repasar y quizás sea más fácil en persona. Sí, dijo Daniel, pero aún no. Necesito algo de tiempo. Después de colgar, Daniel miró su teléfono durante un largo rato. Luego marcó el número de Megan. Daniel, por fin, he estado muy preocupada. ¿Cuándo vuelves a casa? Hogar. La palabra le pareció incorrecta de alguna manera. El apartamento de la ciudad nunca se había sentido realmente como un hogar. Mi madre ha muerto, Megan. Hubo una pausa. Lo siento mucho, Daniel. Es horrible, pero al menos ahora puedes volver a tu vida aquí, ¿verdad? Sin más obligaciones. La frialdad de la pregunta, aunque sabía que Megan no lo había dicho con esa intención, le hirió profundamente. Así era como él había sonado cuando hablaba de Eleanor, como si fuera solo una obligación. No es tan simple, dijo él. Hay cosas que necesito resolver aquí. Puede que tarde un tiempo. Ella pudo oír la frustración en la voz de Megan. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? ¿Unos días más? ¿Una semana? No lo sé, admitió Daniel. Solo necesito tiempo para resolver algunas cosas. ¿Resolver qué? Tu madre se ha ido. ¿Qué queda por resolver? Todo, pensó Daniel. ¿Quién soy? ¿Qué importa? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Te llamaré cuando sepa más, dijo en su lugar. Lo siento, Megan. Colgó antes de que ella pudiera responder y luego apagó su teléfono por completo. Necesitaba espacio para pensar, para procesar, para llorar, no solo por su madre, sino por todo el tiempo que habían perdido, todas las oportunidades que había desperdiciado. A la mañana siguiente, Daniel condujo hasta el cementerio donde Eleanor había sido enterrada junto a su padre. De pie ante la tumba recién cavada, sintió tanto un dolor aplastante como, extrañamente, una especie de paz. Su madre lo había perdonado. Lo había querido incondicionalmente, incluso cuando él había estado en su peor momento. Lo siento, mamá, susurró. Por todo, por no verte realmente, por no valorar lo que teníamos. Una suave brisa susurraba entre las flores depositadas sobre la tumba. Daniel respiró hondo.
No sé qué hacer con esta herencia. No siento que me la merezca. Pero prometo que intentaré usarla como tú y papá hubierais querido, para hacer una diferencia, para ayudar a los demás. Se quedó allí durante mucho tiempo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Cuando finalmente se giró para irse, sintió que algo cambiaba dentro de él. No exactamente una curación, pero un primer paso hacia ella. De vuelta en el hotel, Daniel tomó una decisión. Se quedaría en la ciudad por un tiempo, resolvería los asuntos de su madre correctamente y decidiría qué hacer después. Llamó a su jefe en la ciudad y renunció a su puesto. Luego llamó al propietario de su apartamento y arregló que Megan recogiera sus cosas y las guardara. Cuando finalmente volvió a llamar a Megan, su enfado se había enfriado hasta convertirse en una confusión herida. «No entiendo, Daniel, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vuelves?» «No puedo explicarlo todo ahora mismo», dijo él. «Solo sé que necesito estar aquí por un tiempo, para resolver algunas cosas. ¿Y nosotros?» Había una nota vulnerable en su voz que hizo que Daniel se encogiese. «No lo sé», admitió. «Todo ha cambiado, Megan. Yo he cambiado». El silencio que siguió era pesado con palabras no dichas. «Bueno», dijo Megan finalmente, «llama cuando lo soluciones». Daniel sabía que no lo haría. Lo que habían tenido, atracción, compañía, quizás incluso los inicios del amor, había sido parte de una vida que ya no reconocía como suya. Al día siguiente, Daniel se reunió con Jonathan Mercer. El asesor financiero tenía 60 y tantos años, con ojos amables detrás de gafas de montura metálica y una manera tranquila y tranquilizadora. «Tu madre fue muy específica sobre cómo quería que fuera la transición», explicó Jonathan, extendiendo documentos sobre su escritorio. «Las cuentas ya han sido transferidas a tu nombre. No hay restricciones ni condiciones. El dinero es tuyo para usarlo como creas conveniente». Daniel miró los números en los papeles, números que representaban más riqueza de la que jamás había imaginado tener. «No sé por dónde empezar», admitió. Jonathan sonrió amablemente. «Eso es normal. ¿Por qué no empezamos hablando de lo que te importa? ¿Qué te gustaría hacer con tu vida ahora que las circunstancias han cambiado?» ¿Qué le importaba? Daniel ya no estaba seguro. La carrera que había estado tan desesperado por construir ahora parecía vacía. El estilo de vida que había estado persiguiendo se sentía vacío. «Mi madre creía en ayudar a los demás», dijo lentamente. «Era enfermera. Mi padre enseñaba ciencias en la escuela secundaria. Ambos dedicaron sus vidas a cuidar a la gente, a enseñarla, a mejorar sus vidas en pequeñas cosas». Jonathan asintió con ánimo. «¿Y eso es algo que también te podría interesar?» Creo que sí», dijo Daniel, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza que sentía. «No necesariamente enfermería o enseñanza, pero algo que marque la diferencia». «Ese es un buen punto de partida», dijo Jonathan. «Tómate un tiempo para explorar posibilidades. El dinero no se va a ninguna parte. De hecho, con una gestión adecuada, seguirá creciendo». Mientras Daniel salía de la oficina, sintió una extraña ligereza. Por primera vez desde la muerte de Eleanor, quizás por primera vez en años, sintió un sentido de propósito, de posibilidad. Pasó la semana siguiente explorando la ciudad de la que había estado tan ansioso por escapar. Visitó su antiguo instituto, donde un laboratorio de ciencias todavía llevaba el nombre de su padre. Pasó por el hospital donde Eleanor había trabajado durante décadas, sorprendiéndose al encontrar una pequeña placa que honraba sus años de servicio en la sala de pediatría. «Tu madre era un ángel con esos niños», le dijo una enfermera mayor cuando se presentó. «Siempre tenía tiempo para una historia más, un abrazo más. Los padres la querían tanto como los niños». Donde quiera que iba, Daniel encontraba piezas del legado de sus padres. Pequeñas bondades recordadas, vidas tocadas, comunidad fortalecida. Era un tipo de riqueza diferente a la que estaba en sus cuentas bancarias, pero de alguna manera se sentía más valiosa. Una tarde, Daniel se encontró conduciendo por Sunset Grove. Impulsivamente entró en el aparcamiento. Brenda pareció sorprendida al verlo cuando entró por las puertas. «Señor Hayes,
No esperaba volver a verlo tan pronto. Yo tampoco, admitió Daniel, pero me preguntaba si podía echar un vistazo. Brenda lo estudió un momento, luego asintió. Por supuesto. ¿Alguna razón en particular? Daniel vaciló. Quiero verlo a través de los ojos de mi madre, entender cómo era su vida aquí. Mientras Brenda lo guiaba por las instalaciones, Daniel prestó atención a detalles que antes había ignorado. El jardín donde los residentes cultivaban verduras y flores, la pequeña biblioteca repleta de libros de letra grande, la sala comunitaria, donde un grupo de residentes mayores jugaban a las cartas y reían. «A tu madre le encantaba ese jardín», dijo Brenda, señalando los arriates elevados visibles a través de una ventana. Tenía el pulgar más verde de todos los que estaban aquí, y comenzó un club de lectura que todavía se reúne todos los martes. Daniel sintió un dolor de arrepentimiento. Había visto Sunset Grove como un lugar deprimente, donde había abandonado a su madre. Nunca había considerado que ella pudiera haber construido una vida allí, encontrar propósito y comunidad. ¿Era feliz aquí?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Brenda consideró la pregunta. Creo que estaba contenta. Te echaba de menos, por supuesto. Pero tenía amigos, actividades que disfrutaba, maneras de contribuir. Sacó el máximo provecho de ello, como hizo con todo. Como hizo con todo. Las palabras resonaron en la mente de Daniel mientras continuaba su recorrido. Eleanor Hayes nunca se había sido rica en el sentido convencional hasta que él creció. Había trabajado duro, había vivido modestamente y sin embargo había encontrado alegría y propósito en cosas sencillas. Su familia, su trabajo, su comunidad. E incluso después de heredar una fortuna, había optado por seguir viviendo con sencillez, por mantener el dinero como una herramienta más que como una meta, tal como su padre había creído. Mientras Daniel se preparaba para irse, Brenda le tocó el brazo suavemente. «Sabes, siempre estamos buscando voluntarios, gente que lea a los residentes, que ayude con las actividades, que simplemente pase tiempo hablando con quienes no reciben muchas visitas». La sugerencia tomó a Daniel por sorpresa. «¿Crees que debería ser voluntario aquí? Después de todo». «Especialmente después de todo», dijo Brenda con una pequeña sonrisa. «Tu madre creía en las segundas oportunidades, en enmendar las cosas, y muchos de nuestros residentes podrían necesitar a alguien con quien hablar». Daniel salió de Sunset Grove con una solicitud de voluntariado en la mano y una extraña sensación de corrección. Tal vez aquí era donde debería empezar, dedicando tiempo y atención a personas como su madre, personas que una vez había visto como cargas en lugar de individuos con sus propias vidas e historias. Esa noche, mientras Daniel estaba sentado en 1900, su habitación de hotel con los documentos financieros extendidos ante él de nuevo, comenzó a ver la herencia no como una recompensa que no merecía, sino como una responsabilidad, una oportunidad para hacer algo significativo, para honrar los valores de sus padres de una manera que no había logrado hacer mientras su madre estaba viva. Cogió un bolígrafo y comenzó a tomar notas. Una fundación, quizás, para apoyar los servicios de atención a personas mayores en comunidades donde escaseaban, becas para estudiantes de enfermería y aspirantes a maestros, financiación para la investigación sobre la prevención y el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, y a un nivel más personal, voluntariado en Sunset Grove, conociendo a los residentes, escuchando sus historias, usando su tiempo y presencia, no solo su nueva riqueza, para hacer una diferencia. No devolvería a Eleanor, no borraría el arrepentimiento que todavía le dolía en el pecho cuando pensaba en todo el tiempo que había perdido, en todas las oportunidades que había tirado. Pero era un comienzo, una forma de honrar su memoria, convirtiéndose en el tipo de persona que ella siempre había creído que podía ser. Mientras Daniel exponía sus planes, pensó en la carta que su madre le había dejado. La mayor riqueza no se mide en dólares, sino en cómo tocamos las vidas de los demás. Eleanor Hayes había entendido esa verdad desde el principio. Ahora era el turno de Daniel de aprenderla y de vivirla.
A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano, lleno de una nueva energía y propósito. Llamó a Jonathan Mercer para programar otra reunión, esta vez para discutir el establecimiento de una fundación. Luego condujo hasta Sunset Grove con la solicitud de voluntariado completa. Brenda pareció gratamente sorprendida cuando se la entregó. ¿Ya la has rellenado? Pensé que necesitarías más tiempo para considerarlo. Daniel negó con la cabeza. Ya he perdido suficiente tiempo. ¿Cuándo puedo empezar? Tenemos una orientación para nuevos voluntarios mañana por la tarde, sí. ¿Te va bien? Estaré allí, prometió Daniel. Al darse la vuelta para irse, su mirada cayó sobre un anciano sentado solo en la sala comunitaria, mirando por la ventana. Algo en la postura del hombre, la ligera inclinación de sus hombros, la soledad inmóvil, le recordó a Daniel cómo había visto a su madre una vez, aislada, olvidada, esperando a un hijo que rara vez venía. Sin pensarlo, Daniel entró en la sala y se acercó al hombre. «Disculpe, ¿le importaría si me siento con usted un rato?» El hombre levantó la vista, sorprendido. «En absoluto. Es agradable tener compañía». Daniel tomó asiento frente a él. «Soy Daniel Hayes, Eleanor Hayes». «Era mi madre». «Ah, Eleanor». La cara del hombre se iluminó. «Mujer encantadora, hablaba de ti a menudo. Soy Arthur Jenkins». «Encantado de conocerle, señor Jenkins. Arthur, por favor». El anciano estudió la cara de Daniel. «Ella estaba muy orgullosa de ti. Ya sabes, siempre nos contaba sobre tu gran trabajo en la ciudad». Las palabras golpearon a Daniel con una mezcla de dolor y gratitud. Incluso en su ausencia, Eleanor había creado una narrativa que preservaba su dignidad, su valía. Nunca había cargado a los demás con su negligencia o su soledad. «Cuéntame algo sobre ti, Arthur», dijo Daniel. «¿Cuánto tiempo llevas en Sunset Grove?» Arthur pareció sorprendido por la pregunta, como si no estuviera acostumbrado a que le preguntaran por sí mismo. Pero comenzó a hablar, lentamente al principio, luego con una animación creciente. Había sido ingeniero, resultó. Había trabajado en proyectos en todo el mundo. Había estado casado durante 52 años antes de perder a su esposa a causa de un cáncer. «Sin hijos», dijo Arthur con un pequeño suspiro. «Eso es lo más difícil de estar aquí. La mayoría de la gente recibe visitas ocasionales. Familia, ya sabes». Las palabras le hirieron profundamente. Daniel pensó en todas las veces que su madre debió esperar su visita, en todos los momentos que había pasado sola, mientras él construía su importante vida en la ciudad. «Estoy pensando en ser voluntario aquí», dijo Daniel. «Quizás podríamos hablar más a menudo. Me gustaría saber más sobre tus proyectos de ingeniería». El rostro de Arthur se iluminó. «Me gustaría mucho». Cuando Daniel se marchó una hora después, no solo había conocido la carrera de Arthur, sino que también había prometido llevar un juego de ajedrez la próxima vez que fuera. Era un pequeño compromiso, pero se sentía significativo. El comienzo de una nueva forma de ver el mundo y su lugar en él. Mientras Daniel conducía de regreso a su hotel, su teléfono sonó. Era Megan. Dudó. Luego contestó. «¿Daniel? ¿Sigues vivo por ahí?» Su tono era una mezcla de irritación y preocupación. «Lo siento por no haber llamado», dijo él. «Las cosas han sido complicadas. Más complicadas que deshacerte de tu apartamento, porque eso es lo que he estado haciendo toda la semana, desde que aparentemente decidiste abandonar toda tu vida aquí». Daniel sintió el pinchazo de sus palabras. Abandonar, tal como él había abandonado a Eleanor. «Sé que parece repentino», dijo, «y lo siento por ponerte en esa situación, pero no vuelvo, Megan. ¿De qué estás hablando? Toda tu vida está aquí, tu trabajo, tu apartamento, yo. Mi vida está cambiando, yo estoy cambiando». ¿Cómo podía explicarle algo que apenas comprendía él mismo? Mi madre me dejó algo inesperado. Me ha dado la oportunidad de reevaluar todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué te dejó?» Daniel dudó. «Dinero. Más del que jamás imaginé. Pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que ahora veo las cosas de manera diferente. Lo que importa
lo que no. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Y yo no importo? La voz de Megan era pequeña ahora, dolida. No es tan simple, dijo Daniel. Lo que teníamos no creo que estuviera construido sobre nada real. Estaba tan concentrado en crear esta vida que creía querer, en escapar de mis responsabilidades. Nunca te dejé conocerme realmente, ni intenté conocerte realmente a ti. Otro silencio. Así que esto es todo. ¿Simplemente hemos terminado? Creo que tenemos que terminar, dijo Daniel con suavidad. No soy la misma persona que era cuando dejé la ciudad, y no puedo volver a fingir serlo. Después de colgar, Daniel sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Otro capítulo cerrado. Pero esta vez fue su decisión, una decisión consciente, de avanzar hacia algo significativo en lugar de huir de la responsabilidad. De vuelta en el hotel, Daniel abrió su portátil y comenzó a investigar residencias de ancianos en todo el país. Las estadísticas eran preocupantes. Demasiados lugares con falta de personal, infrafinanciados, centrados más en el beneficio que en la dignidad y la calidad de vida de sus residentes. Pensó en Eleanor en Sunset Grove. Ella había tenido suerte. El lugar era modesto pero atento, el personal servicial. Pero ¿cuántas personas mayores no tenían tanta suerte? ¿Cuántas estaban realmente abandonadas, no solo por familiares ocupados, sino por un sistema que no las valoraba? Daniel tomó más notas. Las ideas fluían más rápido de lo que podía plasmarlas. Una red de instalaciones más pequeñas, basadas en la comunidad. Programas de formación para trabajadores de atención a ancianos. Abogacía por mejores políticas y financiación. Estaba tan absorto en su planificación que casi no se dio cuenta del golpe en la puerta de su habitación de hotel. Cuando la abrió, se sorprendió al encontrar a Tim allí. «He oído que todavía estás en la ciudad», dijo Tim con una pequeña sonrisa. «Pensé que podrías estar volviéndote loco en este hotel a estas alturas». Daniel se hizo a un lado para dejarlo entrar. «¿Cómo has sabido dónde me alojaba? Pueblo pequeño, ¿recuerdas? No hay muchos hoteles para elegir». Tim echó un vistazo a los papeles extendidos sobre el escritorio. «¿Qué es todo esto?» «Planes», dijo Daniel simplemente, «para lo que viene después». Tim asintió, sin presionar para obtener más detalles. «Oye, un grupo de nosotros vamos a reunirnos en Murphy's esta noche. Pensé que quizás quisieras unirte. Salir podría hacerte bien». Daniel dudó. Su primer instinto fue rechazar, permanecer concentrado en su trabajo. Pero no era esa parte del problema. Siempre elegir el aislamiento, el trabajo, la responsabilidad sobre la conexión. «En realidad eso suena genial», dijo. «Gracias, Tim». Más tarde esa noche, rodeado de antiguos conocidos y algunas caras nuevas en el bar Murphy's, Daniel se encontró hablando con más franqueza de lo que había hecho en años. Sobre Eleanor, sobre sus arrepentimientos, sobre su nuevo propósito. «¿Así que estás pensando en quedarte en la ciudad?», preguntó Tim mientras compartían una cesta de patatas fritas. «Sí», confirmó Daniel. «Al menos por ahora. Hay trabajo». «¿Qué hacer aquí?». Tim lo estudió con una expresión pensativa. «Eres diferente desde que falleció tu madre, más, no sé, presente, de alguna manera». Daniel lo consideró. «Creo que perderla me hizo darme cuenta de cuánto me he estado perdiendo al perseguir siempre lo siguiente, siempre buscando algo mejor en lugar de apreciar lo que estaba justo delante de mí. Bueno, por lo que... Vale, creo que Eleanor estaría orgullosa de esta versión tuya». Las palabras reconfortaron a Daniel de una manera que no había esperado. «Espero que sí», dijo suavemente. «Realmente lo espero». Mientras la velada llegaba a su fin, Daniel se vio envuelto en una conversación con Sara, una trabajadora social especializada en la atención a personas mayores. Cuando mencionó sus planes incipientes para una fundación, sus ojos se iluminaron. «Eso es exactamente lo que necesita esta comunidad», dijo. «Los recursos aquí son tan limitados y hay tantas personas mayores que se quedan en la cuneta. Mession, encantaría saber más sobre las necesidades específicas que estás viendo», dijo Daniel.
Quizás podríamos reunirnos para tomar un café alguna vez. Sara sonrió. Me gustaría. Cuando Daniel regresó a su hotel, ya era pasada la medianoche. Debería haber estado agotado, pero en cambio se sentía energizado. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se sentía conectado. A esta ciudad, a esta gente, a Mintzos, un propósito más grande que su propia comodidad o ambición. Mientras se preparaba para acostarse, su mirada cayó sobre la carta de su madre, todavía sentada en la mesita de noche. La cogió y volvió a leer las últimas líneas. Sé feliz. Sé amable. Y recuerda que la mayor riqueza no se mide en dólares, sino en cómo tocamos las vidas de los demás. Eleanor Hayes le había dado a su hijo mucho más que una herencia financiera. Le había dado una segunda oportunidad, la oportunidad de convertirse en el hombre que ella siempre había visto en él, incluso cuando él no podía verlo por sí mismo. Daniel colocó la carta cuidadosamente de nuevo en la mesita de noche y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de su vida, una vida que estaba decidido a ser digna de la fe que su madre había depositado en él. Lo que aún no se daba cuenta era que la extensión completa del regalo de Eleanor aún se estaba desarrollando, que los días venideros traerían revelaciones que desafiarían todo lo que creía entender sobre su madre, su familia y él mismo. Habían pasado 3 meses desde la muerte de Eleanor. La primavera había llegado al pequeño pueblo, trayendo consigo un nuevo crecimiento y una renovación que parecía reflejar los cambios en la vida de Daniel. Se había mudado del hotel a una casa modesta no lejos de Sunset Grove. El lugar necesitaba reparaciones, pintura descascarillada, un tejado con goteras, un jardín descuidado. Pero Daniel encontró satisfacción en las reparaciones, en crear un hogar con sus propias manos, en lugar de simplemente comprar el lugar perfecto directamente, como su nueva situación financiera le habría permitido. Su trabajo de voluntariado en Sunset Grove se había convertido en lo más destacado de su semana. Todos los martes y jueves por la tarde leía a los residentes, jugaba al ajedrez con Arthur y simplemente se sentaba con aquellos que no recibían visitas regulares. Aprendió sus nombres, sus historias, sus pequeñas preferencias. El señor Peters, a quien le gustaba su café con 2 azúcares. La señora Wilson, que siempre quería saber cómo estaba el tiempo fuera, incluso cuando no podía salir. La fundación Memorial Eleanor Hayes estaba tomando forma, con la ayuda de Sara. Habían identificado 3 áreas clave de enfoque: mejorar la atención y los recursos para las personas mayores, apoyar la educación de enfermería y financiar la investigación sobre la prevención y el tratamiento de accidentes cerebrovasculares. Daniel ya había hecho donaciones sustanciales a Sunset Grove y a otras 2 residencias de ancianos en pueblos vecinos, permitiéndoles contratar personal adicional y mejorar sus instalaciones. Pero todavía había algo inquietante en su interior, una pregunta que le molestaba en los límites de su nuevo propósito. ¿Por qué Eleanor había mantenido la fortuna en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué había elegido vivir tan modestamente cuando podía permitirse el lujo? Y lo más desconcertante, ¿por qué había permitido que él creyera que necesitaba su apoyo financiero cuando era todo lo contrario? Mientras Daniel entraba en el aparcamiento del First National Bank para su reunión mensual con Jonathan Mercer, estas preguntas pesaban mucho en su mente. Las inversiones están funcionando bien, explicó Jonathan mostrando a Daniel los últimos informes. La fundación está completamente financiada y sus cuentas personales siguen creciendo a pesar de las importantes donaciones benéficas. La estrategia financiera de su madre fue notablemente sólida. Daniel asintió, escuchando solo a medias. Jonathan, dijo finalmente, interrumpiendo la explicación del asesor sobre una inversión particularmente exitosa, hay algo que todavía no entiendo. ¿Por qué mi madre mantuvo todo esto en secreto? No solo de los demás, sino de mí. Jonathan dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla. Le hice esa misma pregunta muchas veces a lo largo de los años. Su respuesta siempre fue coherente, aunque no estoy seguro de que te dé el cierre que buscas. ¿Qué dijo? Que el dinero cambia a la gente, y rara vez para mejor. La expresión
de Jonathan era pensativa. Eleanor creía que saber del dinero demasiado pronto podría haber alterado tu camino en la vida, podría haberte privado de la oportunidad de descubrir lo que realmente te importaba. Pero me dejó luchar, dijo Daniel, resurfacing el antiguo dolor. Me dejó trabajar en empleos que odiaba, escatimar, preocuparme por los gastos de su cuidado. ¿Por qué? Quería que aprendieras el valor del trabajo, del sacrificio, de abrirte camino. Jonathan dudó, y creo que estaba esperando a que estuvieras listo, para manejar no solo el dinero, sino la responsabilidad que conlleva. Daniel absorbió esto, no del todo satisfecho, pero comenzando a entender. Eleanor había estado jugando una partida larga, esperando, observando, esperando que su hijo desarrollara el carácter para utilizar la herencia sabiamente. «Hay algo más», dijo Jonathan, sacando un pequeño sobre del cajón de su escritorio. «Eleanor me dejó esto, con instrucciones de dártelo después de que hubieran pasado 3 meses. Quería asegurarse de que tuvieras tiempo para adaptarte». Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. Más secretos, más revelaciones. No estaba seguro de poder soportar otra sorpresa. «Te dejaré que lo leas en privado», dijo Jonathan, poniéndose de pie. «Tómate todo el tiempo que necesites». Solo en la sala de conferencias Daniel abrió el sobre. Dentro había una sola llave. Esta vez no una llave de banco, sino lo que parecía ser una llave de casa y una breve nota escrita a mano por Eleanor. «Dani, si estás leyendo esto, entonces has tenido tiempo para procesar todo. Hay una pieza más de la historia de nuestra familia que quiero que veas. Esta llave abre la puerta del número 247 de Maple Street. Ve solo y ve con el corazón abierto. Con cariño, mamá». ¿El número 247 de Maple Street? Daniel no reconocía la dirección. No era su antigua casa familiar que estaba en Oak Lane. No era ningún lugar que hubiera visitado con Eleanor. La curiosidad superó a la aprensión. Daniel agradeció a Jonathan su tiempo y condujo directamente a la dirección. Maple Street estaba al otro lado de la ciudad, un barrio tranquilo, arbolado, de casas modestas pero bien cuidadas. El número 247 estaba al final de la manzana. Una pequeña casa blanca con contraventanas azules y un porche que la rodeaba. Un jardín florecía en el patio delantero, rosas y narcisos añadiendo toques de color contra la valla blanca de madera. Daniel estacionó en la calle y se acercó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué Eleanor había querido que viniera aquí? La llave se deslizó fácilmente en la cerradura de la puerta principal. Daniel respiró hondo y entró. El interior de la casa era simple pero encantador. Suelos de madera, grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz, paredes pintadas con colores suaves y cálidos, pero fue lo que colgaba en esas paredes lo que detuvo a Daniel en seco. Fotografías, docenas de ellas, maravillosamente enmarcadas, y en casi todas había una joven que parecía sorprendentemente como Eleanor en sus 20s, pero no era Eleanor. Daniel se acercó a una de las fotos estudiando el rostro sonriente. La mujer tenía los ojos de Eleanor, su sonrisa, la misma ligera inclinación de la cabeza cuando se reía. A su lado, en muchas de las fotos, había un hombre alto, con ojos amables y barba, y en las fotos posteriores, una niña con el pelo rizado y una sonrisa traviesa. «¿Quién eres?», susurró Daniel tocando uno de los marcos. Un álbum de fotos estaba sobre la mesa de centro. Daniel lo abrió con manos temblorosas. Más imágenes de la misma familia. La mujer, el hombre barbudo, la niña mientras crecía de bebé a niña pequeña a niña en edad escolar. Vacaciones, fiestas, momentos ordinarios capturados en el tiempo. Y luego, al final del álbum, fotos más antiguas. Eleanor y James como una joven pareja, el bebé Daniel. Y junto a esas imágenes familiares, fotos de Eleanor sosteniendo no uno sino 2 bebés, gemelos. La sangre de Daniel se heló. No podía ser. Él lo habría sabido. Alguien se lo habría dicho. Pero la evidencia estaba ahí delante de él. Eleanor con 2 bebés. En la siguiente foto,
James sostenía a uno mientras Eleanor sostenía al otro. Se parecían mucho. Daniel había tenido un hermano gemelo. Sus piernas, de repente inestables, Daniel se hundió en el sofá, el álbum todavía abierto en su regazo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie había mencionado a un hermano? ¿Dónde estaba ahora? ¿Y qué tenía que ver con la mujer de las otras fotos? Otro sobre estaba metido en la parte trasera del álbum. Daniel lo abrió con dedos que no dejaban de temblar. Mi queridísimo Danny, si estás leyendo esto, has descubierto la pieza final de la historia de nuestra familia, la que nunca tuve el coraje de contarte en persona. Tuviste un hermano gemelo, Michael. Nacisteis con solo 4 minutos de diferencia, idénticos en todo, excepto por una pequeña marca de nacimiento en el hombro derecho de Michael. Cuando teníais solo 18 meses, hubo un accidente. Estábamos en un parque para un picnic. Tú y Michael estabais dando vueltas por el césped, mientras tu padre y yo preparábamos la comida. Aparté la mirada de vosotros dos solo un momento. Michael se acercó demasiado al lago. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. El dolor casi nos destruye a tu padre y a mí. Los médicos nos dijeron que eras demasiado pequeño para recordar haber tenido un hermano, que sería mejor no cargarte con el conocimiento a medida que crecías. En nuestro dolor, tomamos la decisión de no contarte nunca sobre Michael, de quitar todas las fotos de él de nuestra casa, de empezar de nuevo en un pueblo nuevo donde nadie supiera que habíamos perdido un hijo. Fue el mayor error de nuestras vidas. A medida que creciste, vi mucho de Michael en ti. Su sonrisa, su risa, la forma en que solía concentrarse tanto en sus juguetes. A veces me sorprendía a mí misma casi diciendo su nombre en lugar del tuyo. La culpa de nuestro engaño se hizo más pesada con cada año que pasaba. Tu padre y yo nos prometimos muchas veces que te lo diríamos cuando fueras mayor, pero el momento adecuado nunca parecía llegar. Después de que tu padre muriera, casi te lo cuento todo. Pero tenía miedo. Miedo de que estuvieras enfadado, de que hubiéramos guardado un secreto así. Miedo de que sintieras que habías vivido toda tu vida como solo la mitad de lo que estabas destinado a ser. Luego, hace 5 años, llegó una carta. Era de una joven llamada Emily Carter, que había estado buscando a sus padres biológicos. Había sido adoptada de niña y solo sabía que su madre biológica se llamaba Hayes y que había perdido un hijo en un accidente de ahogamiento. Me reuní con Emily en secreto. El parecido era inconfundible. Tiene mis ojos, mi sonrisa, los rasgos de nuestra familia. Después de que las pruebas de ADN confirmaran lo que mi corazón ya sabía, Emily compartió su historia conmigo. La habían dado en adopción una joven llamada Susan Hayes, tu prima, aunque habíamos perdido el contacto con esa rama de la familia hace décadas. Susan tenía solo 16 años cuando nació Emily, demasiado joven para criar a un niño sola. Emily creció con unos padres adoptivos maravillosos, pero siempre se sintió atraída por descubrir sus raíces biológicas. Cuando le enseñé a Emily fotos de vosotros dos de bebés, rompió a llorar. Me dijo que siempre había sentido que algo faltaba en su vida, como si hubiera perdido una parte de sí misma que no podía nombrar. La conexión entre vosotros dos, primos segundos que comparten un parecido familiar asombroso, fue inmediata y profunda. He pasado los últimos 5 años conociendo a mi nieta una vez quitada y a su hermosa hija, Lily. Esta casa pertenece a Emily. Ella y su marido Mark se mudaron aquí hace 3 años para que Emily pudiera estar más cerca de mí y para que la pequeña Lily pudiera conocer a su bisabuela. Han sido mi alegría estos últimos años, mi conexión con la familia, con el futuro. Quería contarte sobre ellos, Danny. Tantas veces cogí el teléfono para llamarte, para invitarte a cenar, para que los conocieras. Pero estabas construyendo tu nueva vida en la ciudad y nuestra relación ya estaba tensa. Tenía miedo de que revelar estos secretos guardados durante tanto tiempo te alejara aún más. Fue incorrecto por mi parte ocultarte esto. Primero Michael, luego Emily y Lily. He cometido muchos errores por miedo y una protección equivocada. Solo puedo esperar que ahora, con todos los secretos finalmente revelados, puedas encontrar en tu corazón el perdón.
Emily sabe que vendrás. Ella y su familia están deseando conocerte, darte la bienvenida a sus vidas como a mí. La elección, por supuesto, es tuya. Decidas lo que decidas. Por favor, sabe que te he querido completamente, mi hijo. Cada día de tu vida. Y lo siento mucho por las verdades que te oculté. Todo mi amor siempre, mamá. Daniel leyó la carta 2 veces, luego una tercera, tratando de absorber la enormidad de lo que revelaba. Un hermano gemelo, perdido en un trágico accidente. La hija de una prima lejana, dada en adopción, que había encontrado su camino de regreso a la familia. Toda una rama de su árbol genealógico que nunca había sabido que existía. Dejó la carta y miró la casa con nuevos ojos. Esta era la casa de Emily. Emily, quien estaba conectada a él a través de la sangre, la pérdida y el extraño funcionamiento del destino. Como si fuera convocada por sus pensamientos, la puerta principal se abrió. Una mujer, la mujer de las fotografías, se quedó en la puerta con los ojos muy abiertos, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Daniel», dijo suavemente. Él se levantó con las emociones revueltas en su interior. «Emily». Ella asintió entrando en la casa. De cerca, el parecido con Eleanor era aún más sorprendente. Esos mismos ojos cálidos, esa misma presencia, gentil. «No estaba segura de cuándo vendrías», dijo Emily. «Eleanor, tu madre, dijo que podría ser hoy o mañana». «Acabo de enterarme», dijo Daniel con la voz inestable. «De todo, Michael, tú, este lugar». La expresión de Emily se suavizó. «Es mucho que asimilar, lo sé. Cuando me enteré de nuestra conexión, apenas podía creerlo yo misma». Una vocecita llamó desde afuera. «Mamá, ¿puedo entrar ahora?» Emily sonrió. «Sí, Lily, ven a conocer a tu tío Daniel». Una niña de unos 8 años entró corriendo por la puerta, con el pelo rizado rebotando, sus ojos, los ojos de Eleanor, los ojos de Daniel, brillantes de curiosidad. «¿De verdad eres mi bisabuelo? Esos son muchos bis». A pesar de todo, Daniel se encontró sonriendo. «Supongo que sí, pero puedes llamarme simplemente Daniel. Soy Lily. La abuela Eleanor hablaba de ti todo el tiempo. Dijo que vivías en una gran ciudad y que tenías un trabajo muy importante». La simple declaración golpeó a Daniel con fuerza. Incluso para esta niña, Eleanor lo había presentado de la mejor manera posible. Había mantenido su dignidad y su valor en su ausencia. «¿Te gustaría tomar un té?», preguntó Emily, percibiendo su emoción. «Mark llegará del trabajo pronto. Él también ha estado deseando conocerte». Daniel asintió, agradecido por la tregua momentánea para recomponerse. Mientras Emily y Lily se dirigían a la cocina, él permaneció en la sala de estar estudiando las fotos de nuevo. Esta familia que nunca había conocido. Esta conexión que casi había perdido por completo. El té se sirvió en las antiguas tazas de porcelana de Eleanor, el juego que Daniel recordaba de las cenas dominicales de la infancia. La familiaridad de ellas en este nuevo contexto era discordante. «¿Cómo te hiciste tan cercana a Eleanor?», le preguntó Daniel mientras Lily jugaba con un rompecabezas en el suelo. La cara de Emily se suavizó con el recuerdo. «No fue inmediato. Cuando la contacté por primera vez fue cautelosa, realmente sorprendida. Pero una vez que la prueba de ADN confirmó nuestra relación, me abrió su corazón por completo. Dijo que era como recuperar una pieza de familia que creía perdida para siempre». «¿Y nunca me mencionó? ¿Nunca sugirió que deberíamos reunirnos?». Emily dudó. «Hablaba de ti todo el tiempo. Estaba muy orgullosa de ti, Daniel. Pero dijo que vuestra relación era complicada, que necesitabas espacio de ella para construir tu propia vida». Las palabras le dolieron, más aún por su verdad. «La abandoné», dijo Daniel sin rodeos. «La dejé en Sunset Grove y me fui». «Ella nunca lo vio de esa manera», dijo Emily con suavidad. «Ella entendió por qué necesitabas distancia. Solo deseaba que pudieras conocerla mejor. A la verdadera ella, no solo a la madre, necesitada que veías». Otra oleada de arrepentimiento invadió a Daniel. Cuánto había desconocido a Eleanor, cuánto había intentado conocerla. «Me dejó su fortuna», dijo.
$10 millones. ¿Sabías de eso? Emily asintió. Lo dijo. Estaba preocupada por cómo lo manejarías y te cambiaría. Me ha cambiado, admitió Daniel. Pero no de la manera que ella temía, creo. Antes de que Emily pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo y un hombre barbudo, Mark, de las fotos, entró seguido de otras dos personas que Daniel no esperaba, Tim y Sarah. Lo sentimos por llegar tarde, dijo Mark, acercándose para besar a Emily en la mejilla. Nos cruzamos con tus amigos en la tienda de comestibles. Tim dio un paso al frente, pareciendo un poco incómodo. Espero que no te importe que nos unamos a la fiesta. Emily mencionó que estarías aquí hoy. Daniel miró entre ellos confundido. ¿Os conocéis? Sarah asintió. Emily y yo fuimos a la universidad juntas. Ella fue quien me contó sobre tu madre, sobre Sunset Grove. Es por eso que me involucré en la atención a personas mayores. Y Mark y yo jugamos al baloncesto todos los jueves, añadió Tim. Pueblo pequeño, ¿recuerdas? Las conexiones eran vertiginosas. Todas estas personas en su vida, conectadas entre sí, a Eleanor, a él, una red de relaciones que nunca había sospechado. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó Daniel con una nota de acusación que se deslizaba en su voz. Todos estos meses que he estado de vuelta en la ciudad, trabajando con Sarah, saliendo con Tim, ninguno de vosotros ha dicho ni una palabra sobre Emily, sobre nada de esto. No era nuestro lugar, dijo Sarah suavemente. Eleanor nos pidió que la dejáramos decírtelo a su manera en su momento. Y luego, después de que ella muriera, añadió Tim, pensamos que el abogado te daría su carta, que te enterarías de todo entonces. Pero no lo hice, dijo Daniel. No todo, no hasta hoy. Eleanor tenía su propia línea de tiempo, explicó Emily. Quería que tuvieras tiempo para procesar el dinero primero, para empezar a encontrar tu propio propósito con él antes de enterarte de nosotros. Temía que si te enterabas de todo a la vez, podría ser demasiado abrumador. Daniel se pasó una mano por el pelo, intentando dar sentido a todo. Eleanor, orquestando estas revelaciones desde más allá de la tumba. El dinero primero, luego los secretos familiares, dándole tiempo para adaptarse a cada nueva realidad antes de introducir la siguiente. Ella pensó en todo, ¿verdad?, dijo con un toque de asombro en su voz. Ella te quería mucho, dijo Emily simplemente. Todo lo que hizo, cada decisión que tomó, fue por amor, incluso las que podrían haber sido errores. Daniel miró a Pinsinsustua. Estas personas, Emily y su familia, Tim, Sarah, personas que habían conocido a Eleanor de maneras que él nunca había conocido, personas que habían formado parte de su vida mientras él construía una existencia vacía en la ciudad. Lily había abandonado su rompecabezas y ahora estaba de pie frente a Daniel, estudiando su rostro con la franqueza inquisitiva de la infancia. La abuela Eleanor dijo que tienes su nariz, anunció. Y yo también la tengo, ¿ves? Señaló su pequeña nariz con orgullo. En ese momento, algo se abrió en el interior de Daniel, no con dolor esta vez, sino con una extraña calidez sanadora. Aquí estaba su familia. Aquí estaba el legado de su madre, no solo en el dinero que le había dejado, sino en estas conexiones, estas personas que compartían su sangre, sus rasgos, su historia. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó Emily sintiendo su emoción. Mark hace una lasaña increíble y tengo la receta de pastel de manzana de Eleanor para el postre. La invitación fue sencilla, pero Daniel entendió su significado. Esta era una apertura, una oportunidad de formar parte de esta familia, de conocerlos como Eleanor los había conocido, para encontrar las piezas de sí mismo y de su madre que habían estado desaparecidas todo este tiempo. Me gustaría mucho, dijo. A medida que avanzaba la noche, la incomodidad inicial se desvaneció. La lasaña de Mark era realmente excelente, y la conversación fluyó más fácilmente con cada hora que pasaba. Emily compartió historias de sus primeros encuentros con Eleanor, de presentarle a Lily a su bisabuela, de las cenas dominicales en esta misma casa donde Eleanor le había enseñado a hacer su famoso pastel de manzana. Tim y Sarah añadieron sus propios recuerdos de Eleanor, pequeñas bondades que ella les había mostrado,
sabiduría que ella había compartido. Daniel escuchó, absorbiendo estas nuevas dimensiones de su madre, esta mujer que él creía conocer, pero de la que apenas había arañado la superficie. Ella nunca olvidó a Michael, dijo Emily suavemente mientras se quedaban tomando café, después de que Lily se hubiera ido a la cama. Guardaba una pequeña foto de él en su cartera. Me la enseñó una vez, solo una vez. Dijo que la había llevado consigo todos los días desde el accidente. Daniel pensó en la madre que había conocido, práctica, sencilla, ocasionalmente melancólica por razones que nunca había comprendido. ¿Cuánto de ella había sido moldeado por esa pérdida? ¿Cuánto de su cautela, su ansiedad por su seguridad, sus silenciosos momentos de tristeza, se habían originado en la tragedia que nunca había conocido? Ojalá me lo hubiera contado, dijo. Sobre Michael, sobre todo. Estaba intentando protegerte, dijo Emily, como hacen los padres a veces por error, manteniendo a raya las verdades difíciles, esperando evitar que sus seres queridos sufran. Al igual que Eleanor había mantenido la fortuna en secreto, se dio cuenta Daniel, intentando protegerlo de las posibles dificultades de la riqueza, queriendo que encontrara su propio camino, sus propios valores. La fundación que estoy estableciendo, dijo Daniel mirando a Sara, quiero añadir otra área de enfoque, apoyo para los padres que han perdido hijos. Recursos, asesoramiento, comunidad. Sara asintió. Creo que sería maravilloso, un homenaje apropiado. Cuando llegó la noche a su fin, Emily acompañó a Daniel a la puerta. Espero que vuelvas, dijo. A Lily ya te adora, y Mark y yo, bueno, nos gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor. Daniel miró a esta mujer que compartía su sangre, que había sido una parte tan importante de los últimos años de Eleanor. A mí también me gustaría, dijo y lo decía en serio. ¿Quizás una cena dominical? Podría intentar aprender esa receta de pastel de manzana. Emily sonrió, y Daniel vio a Eleanor en su expresión, esa misma calidez, esa misma fuerza gentil. El domingo sería perfecto. En el camino de regreso a su casa, la mente de Daniel corrió con todo lo que había aprendido. Las piezas que faltaban de su vida, de la vida de Eleanor, estaban encajando. Los secretos, los silencios, las elecciones hechas por amor, miedo y un deseo de proteger. Todo ello creando el tapiz de su historia compartida. Pensó en los 10 millones de dólares que tenía en sus cuentas. Dinero que podía hacer mucho, bien en el mundo, guiado por los valores que Eleanor y James le habían inculcado, incluso cuando él los había rechazado. Dinero que podía honrar la memoria de Michael, apoyar a familias como la de Emily, crear recursos para las personas mayores como los de Sunset Grove. Y pensó en la familia que había descubierto hoy. No solo Emily, Lily y Mark, sino también Tim y Sara, personas conectadas a él a través de Eleanor, a través del pueblo del que había estado tan deseoso de escapar, a través de un pasado que había intentado superar. Mientras Daniel entraba en su entrada, notó algo que antes no había visto. Un pequeño rosal plantado cerca de los escalones delanteros. Había estado allí cuando compró la casa, pero le había prestado poca atención. Ahora, bajo el resplandor de la luz del porche, vio que estaba empezando a florecer, delicadas flores rosadas desplegándose en el aire primaveral. A Eleanor le encantaban las rosas. Siempre las había tenido en el jardín de su casa familiar. Las había cuidado con el mismo cuidado paciente que había dedicado a todo y a todos en su vida, incluido el hijo que se había alejado de ella. Daniel se arrodilló junto al rosal, tocando suavemente una de las flores. «Ya lo entiendo, mamá», susurró. «No todo, quizás ni siquiera la mayoría de las cosas, pero lo estoy intentando. Estoy aprendiendo». El aire nocturno era fresco y fragante, con el aroma de las rosas. Arriba las estrellas salpicaban el cielo como diamantes sobre terciopelo, las mismas estrellas que Eleanor le había señalado cuando era niño, enseñándole las constelaciones, contándole historias sobre el cielo nocturno. Daniel se quedó allí durante mucho tiempo, arrodillado junto a las rosas, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por la madre que había perdido,
el hermano que nunca había conocido, los años que había desperdiciado persiguiendo cosas que no importaban mientras descuidaba las que sí. Pero también había otras lágrimas, lágrimas de gratitud por la segunda oportunidad que Eleanor le había dado, por la familia que había descubierto, por el propósito que estaba encontrando. Lágrimas de esperanza para el futuro, para el bien que podía hacer con los recursos y las conexiones que ella le había dejado. Cuando Daniel finalmente se levantó y entró, se sintió más ligero de alguna manera. El arrepentimiento seguía ahí. Quizás siempre estaría ahí, una sombra sobre su corazón. Pero junto a él había algo nuevo, una determinación de honrar la memoria de Eleanor, viviendo el tipo de vida que ella siempre había creído que podía vivir, una vida de propósito, de conexión, de servicio a los demás. Al final, Eleanor Hayes le había dado a su hijo mucho más que $10 millones. Le había dado la oportunidad de convertirse en el hombre que ella siempre había visto en él, el hombre que él había sido demasiado ciego, demasiado egoísta para ver en sí mismo. Y aunque el regalo había llegado demasiado tarde para que Daniel le diera las gracias, para enmendar las cosas mientras ella estaba viva, no era demasiado tarde para honrarlo, para vivirlo, para transmitirlo a otros con el mismo espíritu de amor y fe que Eleanor le había mostrado, incluso cuando menos lo merecía. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano, lleno de una nueva energía y propósito. Tenía previsto reunirse con Jonathan Mercer para hablar sobre la nueva área de enfoque de la fundación, almorzar con Tim para hablar sobre la dirección de baloncesto en el centro comunitario y su turno habitual de voluntariado en Sunset Grove por la tarde. Mientras preparaba el café, su mirada cayó sobre un pequeño marco que había colocado en el mostrador de la cocina. Una foto de Eleanor que Tim le había dado, tomada en un picnic comunitario el año anterior. Ella estaba sonriendo. Sus ojos brillaban de vida y propósito. Su mano descansaba sobre el hombro de una niña que Daniel ahora reconocía como Lily. «Buenos días, mamá», dijo suavemente. «Estoy intentando enorgullecerte». Y mientras el sol entraba por la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre la fotografía, Daniel casi podía oír la voz de Eleanor respondiendo: «Ya lo has hecho, Dani, ya lo has hecho». En ese momento, Daniel supo que era cierto. El arrepentimiento que lo había llevado de regreso a su ciudad natal, que había moldeado su dolor y culpa después de la muerte de Eleanor, finalmente estaba dando paso a algo más, algo sanador, esperanzador y orientado al futuro. Eleanor Hayes había dejado un legado mucho mayor que el dinero. Había dejado un legado de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Y al abrazar ese legado, Daniel estaba encontrando no solo la redención por sus errores pasados, sino un camino hacia un futuro rico en significado y conexión. Había necesitado perder a su madre para encontrarla realmente, para encontrarse a sí mismo. Y aunque el arrepentimiento siempre permanecería, el conocimiento de que había comprendido, la verdad demasiado tarde, Daniel comenzaba a comprender que no era el final de la historia. Era en muchos sentidos solo el comienzo. Fin.